Hoy, 10 de abril, en la ciudad de Santa Cruz, la revista Cado Mojitonama tiene el privilegio de recibir al licenciado Carlos Paul Bruckner Barba, asambleísta departamental de Beni, electo por la provincia Iten. Paul, un gusto tenerte en los estudios de Cado Moje. ¿Cuál es el motivo de tu estadía en esta ciudad? Bueno, en primer lugar quiero saludar a la revista Cado Moje a través de su director, de Juanito Chávez Suárez, y decirle que en Santa Cruz me encuentro por un asunto personal de salud, pero voy a estar hasta mañana y retorno a Trinidad. Para quienes no te conocen, ¿quién es Paul Bruckner? ¿Dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Tus estudios primarios, secundarios y superiores, dónde los realizaste? ¿Y qué profesión tienes? Bueno, yo soy Carlos Paul Bruckner Barba, como bien lo mencionaste, nacido en Magdalena. Mis padres eran Otocur Bruckner Áñez, conocido por Chingo Bruckner. Mi mamá, la profesora Ligia Barba Durán, los dos fallecidos. Mi infancia la pasé en Magdalena, y estudié en Magdalena, estudié en el Colegio San Antonio los primeros años de la primaria, y también estudié 2 años en Guacaraje, en la escuela de profesor Orellana. Tengo muy gratos recuerdos de Guacaraje, había un gran director ahí en Guacaraje, el profesor Raúl Salazar. Y luego nos trasladamos una etapa a Cochabamba, cuando el problema grave que tuvimos de la fiebre hemorrágica, el año 1969. Entonces estuvimos allá en Cochabamba, allá estudiamos en el colegio Don Bosco. Luego estudié en el Instituto Americano, para luego retornar a Magdalena a estudiar en el Colegio Juan Bautista Coimbra. Estando varios años antes del bachillerato y terminar 2 años del bachillerato nuevamente en Cochabamba, en el Colegio Instituto Americano, para salir bachiller del Colegio Angloamericano de Cochabamba. Luego entré a la Universidad Católica de La Paz. Cuando me casé con una señora de Cochabamba, nos fuimos a vivir a La Paz y estudié 2 semestres en la Universidad Católica, que nació mi hijo, Juan Pablo Bruckner Malpartida, que es mi único hijo, y luego retornamos a Cochabamba, donde continué mis estudios en la Universidad Mayor de San Simón, en la carrera de Administración de Empresas, donde terminé ahí el año 1983 en Cochabamba. Como todos sabemos, eran épocas muy difíciles, en la época de las dictaduras, de los militares. Me involucré con los movimientos democráticos, autonomistas de la universidad, participando en todas las actividades de esta lucha por la recuperación de la democracia, de la autonomía universitaria. Y bueno, llegó un momento que tuve que salir del país y me ausenté. Estuve en Brasil, en Río de Janeiro, donde en una aplicación que hice entré a una universidad que es muy conocida, la Fundación Getúlio Vargas se llama. Hice un curso de administración de proyectos. Luego volvimos para continuar las luchas en la clandestinidad hasta que se recuperó la democracia. Yo me involucré en las luchas políticas con el partido MIR, que es el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria. Éramos una juventud y trabajamos en esta lucha política, y al mismo tiempo teníamos que estudiar y cumplir pues con nuestras labores de estudiantes. Soy fundador del Centro de Estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San Simón, de la carrera de Economía. En ese tiempo se llamaba Economía, Ciencias Económicas, Auditoría, Administración de Empresas y Sociología. Y fui electo
4 veces presidente. También fui delegado ante el Consejo Facultativo de la Facultad de Economía y terminando siendo electo como delegado de la facultad ante el Consejo Universitario de la Universidad Mayor de San Simón. Esa es más o menos mi actividad académica política que le puedo explicar, Juanito. Paul, ¿en qué año incursionaste o te interesó la política? En ese entonces, ¿en qué partido militaba? Con la recuperación de la democracia, el año 1983, era bastante joven, fui invitado, éramos parte del bloque político de la recuperación democrática a través de un comité tripartito de estudiantes, profesores y administrativos. El doctor Silvio Suazo me invitó a través del MIR a ocupar una cartera en el Ministerio de Educación, donde fui director de Relaciones Internacionales y trabajamos las relaciones en cultura y educación como enlace con la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y otras instituciones internacionales como el Convenio en Desvello, la UNESCO. Y cuando salió el ministro Alfonso Camacho, que fue el que fui su director de Relaciones Internacionales de la institución, entró de ministro nuestro coterráneo, el profesor César Chávez Taborga, como ministro de Educación y Cultura, que se llamaba en ese entonces, y él me invitó a continuar ocupando. Una de las satisfacciones más grandes que tuve cuando estaba trabajando en La Paz, en el ministerio, en esta cartera, en esta dirección, fue participar cuando le entregaron el premio de educación al profesor César Chávez Taborga en Washington, en la OEA. Fue un premio pues que nos distinguió a los Itonama, nos distinguió a la provincia Itenia, Albenia, Bolivia y a Sudamérica. El premio de educación y cultura. El premio de educación fue para el profesor César Chávez Taborga y el premio de cultura fue para Ernesto Sábato, el gran escritor que todos lo conocemos por su libro famoso El Túnel. Fue una gran experiencia trabajar en el Ministerio de Educación. Cuando trabajaste en el Ministerio de Educación y Cultura y como director de Relaciones Internacionales, ¿qué beneficio gestionaste en favor de la provincia? Bueno, yo te puedo decir que lo más importante, así algo concreto, me acuerdo que el profesor Julio César Montero correteaba en La Paz por conseguir un equipo de luz, un grupo electrógeno, y conseguimos los recursos a través de la Dirección de Relaciones Internacionales y pudimos darle este motor al colegio nocturno de Magdalena, al colegio Freddy Bruckner. Y luego hemos conseguimos textos, conseguimos libros para las escuelas, pero como el tema era masa internacional y la verdad es que era mi primera experiencia de trabajo, fue pues más abocado a colaborar al ministro, que fue para mí un gran honor trabajar con los dos ministros, pero especialmente con nuestro coterráneo Itonama, el profesor César Chávez Taborga, que era un hombre muy exigente en el trabajo y además muy puntual. Él me daba misiones para que yo represente al Ministerio de Educación. Me dio una vez una misión para ir a España, cuando justamente también vivía una transición en España política y había subido el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Si ustedes recuerdan, después de que salió Adolfo Suárez fue Felipe González. Entonces él me daba misiones así importantes, seguramente por lo que yo era Itonama, por lo que era veniano, por lo que era del ITENE. Entonces él me daba así para que yo me pueda desarrollar y desenvolver. Me dio una gran oportunidad el profesor César Chávez Taborga. Paul, ¿qué mérito consideraron en tu persona o cómo se dio la designación? designación para ser cónsul general de Bolivia en los Estados Unidos?
¿Cuál era el trabajo que desempeñaban durante todo este periodo? Bueno, después de que terminó el Ministerio de Trabajo, salió el doctor Hernán Siles Suazo y conocemos después la crisis que hubo política. Yo me fui con mi familia a Estados Unidos, tenía una beca en la UNESCO de México, pero lamentablemente no la pude hacer porque hubo el terremoto de México y todo tipo de cooperación fue suspendida porque fue el terremoto, todos sabemos, fue pues un terremoto muy grande que dejó un desastre a México, especialmente la Ciudad de México. Sin embargo, yo me quedé en México para hacer algunos cursos en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, por mi propia cuenta. Bueno, las elecciones de 1989, como sabemos todos, fue presidente Jaime Paz Zamora. Yo pertenecía a las filas del MIR, entonces hice un trabajo político en el Beni, y no solo en el Beni, también en la Universidad Mayor de San Simón, donde me desenvolvía como auxiliar de docencia de la Cátedra de Administración 1 y Preparación y Evaluación de Proyectos. Recibí una invitación del presidente Jaime Paz Zamora para que vaya a Nueva York. Él consideraba de que yo podía hacer un buen trabajo, que seguramente la juventud, me comentó que había muchos bolivianos. Ya yo había estado antes en la ciudad de Nueva York y bueno, como van todos, ¿no? A ver qué pasa, a buscar aventura, a buscar una vida mejor. Pero él me invitó directamente y asumí el consulado de Nueva York. O sea, en realidad fui nombrado en septiembre de 1989, pero asumí el consulado en enero como cónsul general de Bolivia en Nueva York. Y estuve de cónsul general de Bolivia en Nueva York desde septiembre del 89, que fue mi designación, hasta noviembre del año 1993. ¿Cuál era el trabajo que desempeñaba allá? Bueno, el trabajo consular es pues atender a los bolivianos, ¿no? Con todos sus trámites, pasaporte, certificado de nacionalidad. Pero Nueva York es una ciudad muy importante en el mundo, ¿no? Es considerada inclusive capital en varios aspectos, es considerada la capital financiera, económica, cultural del mundo. Entonces, mi primera misión fue atender a los bolivianos y creamos el Comité Cívico-Cultural Boliviano. Imagínense, eso fue el 90, ya van a ser 20 años, que justamente la elección fue el anterior mes y he sido invitado a participar de la posesión. Estoy yendo nuevamente a Nueva York a participar, porque los bolivianos allá estaban pues muy divididos, ¿no? Los Collas, los Camba, entre los de Occidente había un grupo de paseños, cochabambinos, que seguían a la Virgen de Urcupiña, los otros a la Virgen de Copacabana, y en el caso de los orientales eran más unidos, eran más unidos, pero igual estaban unidos. Hablar de Bolivia ahí no se podía hablar. Entonces, creando este comité, los bolivianos pues tenían que ganar su espacio para ser parte de la directiva y tratábamos de integrar entre Occidente y Oriente. Y así empezó, ¿no? Y sé que ahora es un comité muy unido. Y el mensaje era a los bolivianos de que traten de ocupar espacio en Estados Unidos, ¿no? Si se fueron, ustedes saben que los bolivianos mandan dinero, remesas a su familia y ayudan a su familia, no solo los que van a Estados Unidos, sino también los que van a España, Italia. Entonces, para nosotros, los bolivianos que estamos acá, el apoyo de esa familia es muy importante. Algunos para subsistir, otros son pequeñas inversiones, pero el mensaje era de que ganen espacios políticos, ya que se fueron allá, que se hagan americanos. Ya hay la doble nacionalidad. En ese tiempo uno de los puntos importantes era la doble nacionalidad, y que ganen, ¿no? Que manden a sus hijos a las universidades, que sean dirigentes de barrio primero, dirigentes de condado, si es posible llegar hasta ser alcalde de Nueva York, ¿no? Pero que ganen espacios políticos, como ha pasado en algunos casos, ¿no? Que hay gente que se ha ido, o hijos de esos
de esos migrantes que fueron allá, son autoridades políticas importantes, hispanas, hay gente muy conocida dentro del Parlamento que son hispanos y se fueron como se fueron todos, ¿no? De inmigrantes a lavar platos primero y luego ocuparon espacio. Entonces ese era el mensaje, como que hemos tenido bolivianos destacados, han sido docentes universitarios, algunos políticos, y eso pues nunca ellos perdían la identidad, se sentían bolivianos y que estaban en un país donde estaban contribuyendo al país y también contribuían a su familia en Bolivia. Cuando yo estuve el año 1991, si ustedes recuerdan, mandamos un equipo hospitalario, ya que eran más de 350 cajas donde habían equipos especializados que utilizó el Hospital de Magdalena. Inclusive el equipo de rayos X que no tenemos hasta ahora, fue usado hasta hace unos años atrás. Y esa fue una gestión mía, con la cooperación en el transporte de la familia de Rivas, que llegó al hospital y llegaron habían varios equipos médicos, no solo el equipo de rayos X, que es tan importante en un hospital, sino también equipos médicos de ginecología, dentista. Sé que se usó mucho de eso en el hospital y que después fue trasladado al barco hospital. La verdad que en eso yo no me metí, pero nosotros gestionamos personalmente en Nueva York ese equipo hospitalario para el Hospital de Magdalena. Después que volviste de Estados Unidos, ¿por qué decidiste involucrarte nuevamente en la política? Yo volví de Estados Unidos el 93 y me fui a Cochabamba. Yo siempre a la Universidad de San Simón, mi alma mater, en Cochabamba siempre tenía un espacio ahí de la docencia, de auxiliar de docente, y ustedes saben, mi madre vivía en Magdalena, pues yo iba a Magdalena y decidí quedarme a acompañarla. Ella iba con alguna frecuencia a Cochabamba a visitarme. Entonces fui candidato a diputado uninominal. Yo he sido el primer candidato a diputado uninominal por la circunscripción 65, por el MIR, por supuesto, y sin posibilidades también, ¿no? Porque el MNR era el partido que ganaba siempre y la ADN, entonces, pero fue una experiencia interesante ser candidato candidato a diputado uninominal. En Magdalena ganamos con mucho porcentaje, mucha votación, pero donde nos fue mal fue en Santa Ana del Yacuma, ¿no? ¿Qué te motivó a ser candidato a la Asamblea Departamental de Beni? Mira, yo te quiero decir una cosa, mi querido Juanito. Una de las cosas que he llevado siempre en mi corazón es el amor hacia mi pueblo Itonama, hacia Magdalena. Estando inclusive de cónsul en Nueva York, porque yo he sido 2 veces cónsul en Nueva York, 2 periodos, en realidad en total un poquito más de 7 años, en 2 gestiones. Siempre tenía el amor hacia mi pueblo, ¿no? Entonces, yo quería volver a Magdalena y como no me fue bien en las candidaturas a diputado, yo quería tener un espacio ahí dentro del pueblo, ¿no? Y me pareció muy interesante, de alguna manera acompañé desde Nueva York el proceso autonómico, ¿no? De que se elijan asambleístas, que son los diputados departamentales en realidad, ¿no? Eso es un poco lo que nos ha hecho daño siempre al Beni y especialmente al ITN, que siempre nos han tenido a trasmano, tanto en la misma capital de Trinidad como por supuesto La Paz, que la Asamblea Legislativa pues de alguna manera nos da cierta autonomía. Es un buen paso para llegar a una autonomía, hay que mejorarla. Pero a mí me pareció interesante cuando me invitaron a ser candidato. Ya yo prácticamente estaba dedicado a mi actividad privada. Todos saben, tengo una quintita, tenía unas vacas, me dediqué a una raza de ovejas ahí que la introducimos a Magdalena, la raza Santa Inés, y al cuidado de mi señora madre, ¿no? Mi mamita. Fui invitado por otro partido a ser candidato
Y se dieron las circunstancias, la coyuntura, y pues yo acepté con mucho gusto porque pensé que desde ese foro de la Asamblea Legislativa del Beni yo podía contribuir a mi provincia, a mi región, a mi pueblo, a los 3 municipios, en un debate, porque es muy interesante ahí, si bien no ejecutamos proyectos, pero se debaten leyes, se deliberan proyectos y se fiscaliza, ¿no?, a las autoridades. Entonces me pareció un espacio interesante y gracias al apoyo del pueblo fui electo asambleísta departamental por la provincia Itenes. No mencionaste por qué partido fuiste invitado. Sí, me invitó el MNR. El MNR, no, yo, como te digo, estaba fuera de todo esquema y el MNR me invitó a si quería ser candidato y yo lo acepté. Lo acepté con mucho gusto, ¿no? O sea, yo no, es más, ni sabía en qué lugar me iban a poner, si primero, suplente, segundo, ¿no? Fue grata sorpresa cuando vi las listas y que estaba de primero en las listas de candidatos por el MNR, la cual, por supuesto, yo soy una persona muy agradecida con el MNR porque me dio la oportunidad de estar ahí en la asamblea, ¿no? Y estar ahí y he hecho un compromiso con ellos de trabajar juntos, como lo hemos hecho dentro de la asamblea como bloque político ya de oposición, ¿no? ¿Qué gestiones has emprendido como asambleísta? ¿Y cuáles propuestas de tu autoría han sido consideradas a escala departamental y regional? Bueno, mire, yo lo que veo, lo que sentí siempre en nuestra provincia, que siempre nos tuvieron a tras manos, nunca nos integraban al mismo Beni, siempre hemos estado siendo la provincia más rica, la gente maravillosa del Beni, de Bolivia, que somos los del Itenes, me considero, porque nosotros pues somos gente muy sana, ¿no? Y viendo que lo que le hacía falta a nuestra provincia era una planificación integral. Entonces, trabajamos desde la época de campaña con una propuesta que yo la trabajé con un equipo técnico de la Cumbre para el Desarrollo Integral de la provincia Itenes, que fue defendida por mi persona. Tengo todo documentado, tengo en las actas, está eso por supuesto grabado, y fue aprobada por las otras fuerzas políticas, ¿no? Ahí se manejó el discurso de que se debería apoyar a Itenes, que reconocían ellos que Itenes tenía muchos problemas de integración con el mismo Beni y con muchos problemas vulnerables, como el tema de la Cerro San Simón, los límites, la misma relación con Brasil. Entonces, aprobaron todo, ¿no? Yo quiero destacarlo, mis colegas asambleístas que aprobaron, apoyaron, participaron, pero yo fui el que propuse la cumbre del Itenes en el pleno de la asamblea y lo trabajé la propuesta. Y todos participamos, ¿no? O sea, no, los méritos es para el trabajo, que es la obligación es para todos. Aprobaron también los otros asambleístas departamentales de las otras 8 provincias, inclusive los pueblos la bancada campesina, indígena, y se realizó la cumbre del Itenes de Magdalena el 4 y 5 de septiembre del 2015. A nosotros nos posesionaron el 30 de mayo, o sea que ya en septiembre estábamos haciendo una cumbre, que fue una gran cosa, y luego hicimos la cumbre del taller integral del cacao en Baures, ¿no? Paul, en la misma línea, si bien es cierto, la cumbre se desarrolló en Magdalena y fue un éxito, había mucha expectativa, pero ya ha pasado el tiempo. ¿Qué de esos objetivos que se plantearon, cuáles se han logrado? ¿Cuáles son los que se ven, digamos, ahorita en la provincia? ¿Y cuáles son los que faltan? Bueno, yo creo que la cumbre del Itenes es una planificación inclusive integral, toca todos los aspectos, no solo desarrollo humano, desarrollo productivo, sino temas limítrofes, temas de identidad cultural. El problema fue que no hubo una coordinación y un seguimiento adecuado, ¿no? En este caso, el encargado de ejecutar la cumbre del Itenes y que se tomen en cuenta en los PTDI, en los programas territoriales
departamental es la gobernación. No es que quiera echarle la culpa a la gobernación, pero no tomaron muy en cuenta los puntos de la cumbre del ITENE. Pero de lo que se le puedo decir que se ha podido conseguir es el tendido eléctrico, que ya está en camino, ¿no? Para allá llega, entiendo, al Carmen del ITENE este año, luego Guacaraje, Orbayaya, Bellavista. Ese es un mandato de la cumbre, que no fue una propuesta original de la cumbre, ya era una propuesta antigua, pero la retomó la cumbre del ITENE, porque hay que decir la verdad, o sea, para no echarse uno los méritos o todas esas cosas. Entonces, y luego el tema de comunicación, ¿no? La cumbre retomó, un poco como que la cumbre sirvió para demostrar que el ITENE existe, ¿no? Porque resulta que hay algo que pasa dentro de nuestra provincia, yo no sé por qué. El Beni está aislado del gobierno central, por algún motivo. Por algún motivo no hay las inversiones suficientes para desarrollar el Beni. Y nosotros estamos, podría decir, aislados de las políticas públicas de la gobernación, del Beni. Si ustedes ven, se hacen grandes carreteras en otros lados. Hay una carretera, por ejemplo, la de San Borja a Rurrenabaque, que tiene 140 alcantarillas y nosotros no llegamos ni a 10. Eso por un lado, ¿no? Entonces, y también estamos aislados, por supuesto, del gobierno central, ¿no? Se han sentido algunas cosas del gobierno central, por ejemplo, los coliseos, alguna que otra obra, pero lo que es salud, nada. Lo que es educación tampoco ha mejorado mucho, y ni se diga la vinculación caminera, ¿no? No hay, eso está cada día peor. Entonces, esa es la situación, ¿no? En la población de Baure, recientemente se realizó la cumbre por las carreteras y caminos del ITENE. ¿Participaste de ella? No participé por un tema personal. Yo hablé con el alcalde de Baure, lo felicité por su iniciativa. Y también por un tema de principio. Yo pienso que hemos hecho cumbre, tú mismo lo has mencionado, y no se han cumplido las cosas, ¿no? Y es curioso que meses antes de las elecciones se hagan cumbres, faltan 5 meses para las elecciones, y después faltan 7 meses para las elecciones de gobernador, asambleístas en el Beni. Yo pienso que el problema de la carretera es lo que nosotros llegamos a insertar en esto, en la agenda legislativa departamental. Hicimos la propuesta, que aquí están las propuestas, ¿cuál es, desde mi punto de vista, y no solo mío, sino de asambleístas que han estudiado académicamente el tema, como el licenciado Carlos Navia, es integrar los dos ejes, el F10 y el F9. El F10, que es Santa Rosa de la Roca, Piso Firme, Cafetal, por esa parte que llega a Santa Cruz, y el F9, que es Trinidad, Guayaramarín. Entonces, integrando, porque nosotros estamos aislados. Cuando fuimos a apoyar esa carretera, pues yo estuve en Piso Firme, en toda esa parte, en San Martín, hicimos una visita como asamblea, como asambleísta que nos delegó la Asamblea Legislativa. Me di cuenta que esa parte iba a integrar más a Santa Cruz, el F10, porque Cafetal, Piso Firme, Santa Rosa de la Roca, pero no nos integraba al ITENES, no nos integraba al Beni. Y la única manera de integrar al Beni es haciendo un camino que integre, ya sea de Piso Firme, ya sea de Montecristo de Tiquín a Baure o al Carmen del ITENE, obviamente sin dañar al parque. Hay formas, inclusive ya hay una senda a través de la Ponderosa, integrar a la capital Magdalena, Trinidad, San Ramón, por este lado. Y por otro lado, también está en este documento, propuesta de mi persona con el equipo de asambleístas de Marván y Cercado, integrar las 3 provincias, o sea, Cercado, la parte productiva de Cercado, Marván y Tenes, para que ellos puedan sacar sus productos al Brasil. O sea, el arroz de Marván, que tengan otra alternativa, no solamente Santa Cruz, para sacar al Brasil a través de Costamarca. O sea, la unión de los dos es el F9 con el F10, integrando al ITENE, al Beni y a Bolivia,
y también integrando a Santa Cruz por esa parte de Santa Rosa de la Roca con el F10, e integrando a las 3 provincias, Marván, Cercado e Itene, a Costamarque, porque Costamarque es un lugar estratégico para nosotros. Siempre hemos hecho negocio con Costamarque, muchos años atrás, desde la época de nuestros abuelos, el negocio de la goma salía por ahí, por el Itene, y llegamos hasta el Atlántico, ¿no? Y en la época cuando Costamarque y el estado de Rondônia no tenía tanto ganado como tiene ahora, que ahora tiene 14 millones de cabezas de ganado, nosotros le abastecíamos con carne, y no solo con carne, ¿no? Le vendíamos productos agrícolas, le vendíamos manteca de res, igual traíamos de allá, había un intercambio comercial muy interesante, traíamos la famosa mantequilla cabeca de toro, venía de allá, era muy popular acá en la provincia de Itene, Magdalena, Baure, Guacaraje, y otros productos más brasileños, ¿no? Porque estábamos más integrados a través de los ríos, a través del Itonama, saliendo a la Horquilla, a Costamarque por Magdalena, y a través del Río Blanco, del Río Negro, primero a la Boca del Blanco por Baure para llegar a Bellavista, y luego las comunidades del Río Blanco para llegar a Costamarque. Entonces teníamos un comercio fluido y además no solo eso, sino había un intercambio de respeto mutuo, cultural, sin protocolo, ¿no? Porque ahí yo creo que máximo se conectaban los alcaldes, el prefecto en este caso de Costamarque, el alcalde acá de Magdalena o de Baure, ¿no? Pero había intercambio comercial, tal es así que en los viajes que he tenido a Costamarque ellos se recuerdan pero con mucho respeto, mucho afecto de esa relación. Teníamos encuentros deportivos cuando teníamos los Itenes Unidos, que venía Costamarque también como parte de la integración, como lugar fronterizo. Y había una relación muy interesante con Costamarque. Entonces, volviendo al tema de las carreteras, las 3 provincias estas, Marván, Cercado e Itene, pueden sacar sus productos a Costamarque. Y por el otro, el F10 al F9 puede salir, se integra el Itene a Trinidad y bueno, a Bolivia y al mundo. Y para eso hay que cambiar el estatus de las carreteras, que no sea como está ahora, que dependa de la ABC, de la Agencia Boliviana de Carretera, y que los fondos sean del Tesoro General de Bolivia, porque obviamente hay mucho más fondos. Ya ve, cuando se daña la carretera, inmediatamente la ABC pues se moviliza porque tiene el Tesoro General de Bolivia, hay mucho más recursos, hay convenios. En esa carretera de Costamarque, Magdalena, que uniría a estas 2 provincias que decía, Itene y Marván, los brasileños estaban dispuestos dentro de un protocolo que íbamos a hacer a financiar a la carretera. Ya, pero para eso tendría que depender de la ABC. Y ahí los argumentos sobran. Uno, que nos conectamos a 2 ejes, a 2 carreteras troncales, F10 y F9. Somos zona turística con Bellavista y somos provincia fronteriza. El argumento está, y el argumento está en la bancada parlamentaria del Beni. Ahorita está esto en manos de la brigada parlamentaria del Beni, que cambie la ley. De ley prefectural, pues cuando se aprobó esto, que dependan de la gobernación, de la subgobernación, y el caso de la carretera Costamarque municipal, que sean carreteras que dependan de la Agencia Boliviana de Caminos, de la ABC. Y con eso nosotros pienso que solucionamos el problema de las carreteras. Estas cumbres está bien, ¿no? Yo sé que han destinado presupuesto, me alegra todo, pero son baches. El problema es de fondo. Mientras siga Itene dependiendo de presupuestos que son presupuestos pobres y muchas veces hay corrupción, no es de extrañarse eso, todos sabemos, no es de ahora, de muchos años atrás, vamos a estar como estamos, una mala carretera, pésimas carreteras como las que tenemos, ¿no? Paul, ¿qué se ha avanzado respecto al conflicto limítrofe con Pisofermi? Bajo tu punto de vista, ¿cómo se debería tratar con la gente de acá de Santa Cruz? Mire, esa es una pregunta, en primer lugar, sensible para nosotros los del Itene, ¿no? Porque justamente Piso Firme es territorio del Itene, que está dentro del municipio de Baure.
El problema es que Santa Cruz se ha adueñado prácticamente de un territorio veniano, Piso Firme, y es otro tema que hay que tocarlo estructuralmente. Por ejemplo, una de las estrategias para tocar ese tema estructuralmente es que planteamos en la Asamblea Legislativa, mi persona y otros asambleístas también, que la administración pase de mano cruceña a mano de los venianos, reclamando obviamente que ese territorio es veniano, porque hay un punto en conflicto según los cruceños, pero por ese punto en conflicto, que es Barrancón Buenavista, ellos se han apropiado del territorio, y eso no es correcto. Entonces, ¿qué hicimos? Llamamos al pleno de la asamblea, personalmente yo llamé una petición de informe oral al SEDUCA, al director de educación del Beni, para preguntarle por qué no habían profesores venianos en Piso Firme, y por qué no se asignaban. El actual ministro se comprometió a dar 5 ítems, pero después el del SEDUCA dice que no hay gente del ITENE para ir a enseñar la cultura del ITENE. Yo no sé, o sea, la verdad que ya es un tema más académico, más técnico, pero yo pienso que si los ítems eran ya venianos, ese era el objetivo, ¿no? De que dependa la educación del Beni, no de Santa Cruz como depende ahora. También convocamos, y lo tengo que decir, tal vez suena muy personalista y todo, yo lo convoqué al presidente de la Corte Electoral. ¿Por qué no había un asiento electoral en Piso Firme? Entonces hicimos toda una estrategia de convocar a las autoridades para que las autoridades del Ejecutivo, tanto en educación, en la Corte Electoral, salud, el de salud lamentablemente no fue, pero sí, lo vamos a insistir para que vaya al pleno, y también que la salud dependa de Piso Firme. Y el otro tema era de que tendrían que funcionar las comisiones, tanto de la gobernación del Beni como de la gobernación de Santa Cruz. Entiendo que ya ha habido reuniones, ellos nos tienen que presentar un informe, digo ellos, lo de la gobernación del Beni, cómo ha ido la negociación, y aquí yo veo algo. Si es que no hay arreglo, con todas estas estrategias para recuperar Piso Firme, se tiene que llegar, hay un nuevo paso que es la conciliación, que se llama, y si no hay el tema de la conciliación, porque cuando hay diferencias en límites territoriales, entra la conciliación. Algunos estaban confundiendo que es la votación del territorio. No es así, legalmente es una conciliación, que ya eso termina en un juicio, en un pleito, y va a terminar esto en el Tribunal Supremo de Justicia, en Sucre, y en el Tribunal Supremo Constitucional. Entonces, estamos a la espera que ya estos días, yo ahora, volviendo al Beni, voy a pedir informe a la Comisión del Límite de la Gobernación, para ver qué han avanzado con los cruceños. Y si seguimos en las mismas de años atrás y no hemos avanzado nada, pues voy a plantear que de una vez se plantee un juicio de conciliación, porque todos sabemos que el Piso Firme es territorio veniano, no es parte de nuestro territorio. Y ahí no nos olvidemos que el Piso Firme está al ladito del Cerro San Simón, Piso Firme está al ladito de las tierras productivas. No quisiera pensar que sea una estrategia del hermano departamento de Santa Cruz de adueñarse de todos esos territorios que son venianos. Entonces, esa es la situación, ¿no? Yo llamé hace 2 días al director del SEDUCA para que me informe qué pasó con los 5 ítems que se comprometió el ministro, porque el ministro de Educación en un acto público se comprometió a dotar de 5 ítems para el SEDUCA, y no sé por qué no lo ha hecho. Ya estamos entrando a mayo y no están los 5 ítems. Sé que hay dificultades, que no quiere ir la gente allá, pero ¿y cómo van de Santa Cruz allá? Tienen que ir, pues, ¿no? Entonces habría que hacer entrenar, y he tratado de comunicarme con el director del distrital también. Debe haber algunos profesores pues que conozcan la cultura, porque ahorita se está enseñando la cultura cruceña, y eso pues los niños van a crecer con la cultura cruceña y jamás van a querer ser venianos con la educación inclusive occidental, ¿no? Entonces ese es el asunto, y así vamos a seguir insistiendo. Es una tarea difícil, para eso los venianos tenemos que estar unidos.
y que no sea así globo, no pon que hay entusiasmo y después se desinfla el globo y se olvidan del tema, ¿no? Hay que seguir insistiendo. Y no solamente es piso firme, tenemos problemas ahorita con Carmen del Itenes. ¿Qué se ha logrado avanzar en cuanto a la explotación del oro en el Cerro San Simón, teniendo en cuenta de que no se ven las regalías y más aún se están contaminando con mercurio los afluentes cercanos al lugar? Bueno, lo que hablábamos de que la regalía de San Simón no se ve nada en el Beni, entonces hay que reclamar, los venianos, las instituciones, los asambleístas de ITENE, tenemos que reclamar con energía. Ya hemos pedido que se cree esta Secretaría de Minería, dependiente de la Gobernación, para que ellos hagan los registros, los permisos, lo que corresponde hacer dentro del departamento del Beni, no en otro departamento ni en La Paz, y que esos recursos beneficien a nuestra provincia, al municipio de Baure, que está ahí, a todo el Beni, o sea, pero hasta ahora no hay ningún beneficio. Lo mismo está pasando con la madera. Sabemos que para la comunidad menonita es más fácil cortar madera, pagar la multa y deforestan, o sea, se están acabando nuestros bosques, y eso no es posible, pues no, o sea, tenemos que ver la forma de fiscalizar esto. Pero hay leyes nacionales que lamentablemente los asambleístas departamentales no lo podemos hacer, pero sí podemos hacer el reclamo. Yo, llegando a Trinidad, también voy a poner en agenda esto de reclamar la regalía minera de San Simón. Y otra empresa minera que se ha creado en Tres Picos, ¿no? Queremos saber cuál es el estado de esa empresa, cómo está funcionando, si está cumpliendo todas las normas de medioambientales y todo eso. Eso es lo que nosotros queremos. Pues yo quiero decir una cosa, personalmente lo que más tenemos que cuidar nosotros son los recursos naturales. La fiscalización es el instrumento legal que permite a los asambleístas trabajar en las tareas más importantes para con los pueblos. Vos, Paul, que realizar este tipo de trabajo fiscalizando, ¿cuáles son los inconvenientes con los que normalmente tropezan? Bueno, en realidad lo que decís, Juanito, es verdad. En realidad la función más importante de un asambleísta es la fiscalización de los recursos públicos que se asignan en los presupuestos que aprueba la Asamblea Legislativa del Beni. Yo personalmente desde un principio he estado fiscalizando, ¿no? Hemos llamado a las autoridades por el tema de camino, los que están involucrados, ¿no? O sea, tanto los subgobernadores de Mamoré y Tene como la gobernación del Beni. Es muy difícil hacer una fiscalización en nuestra provincia, especialmente en carreteras, ¿no? Pero sin embargo se ha avanzado, ¿no? Y también no solamente la fiscalización tiene que ser en carretera, también tiene que ser en lo que corresponde a salud, dentro de nuestra competencia. También tenemos que fiscalizar el tema de límites a través de la Comisión de Límites que ahora se habló. También fiscalizar los recursos del Cerro San Simón, de todo lo que es minería, y también lo que es el tema maderable. Entonces, la fiscalización es un instrumento muy importante, pero causa pues muchos problemas, ¿no? Uno se llena de enemigos, lo interpretan mal, creen que es un daño personal, y no es así, ¿no? La fiscalización, las autoridades en la fiscalización, cuando van al pleno, tienen la oportunidad de demostrar de que ellos han manejado bien los recursos con transparencia. Pues si hay algo malo, hay sanciones, ¿no? O sea, no hay donde turbarse ahí, o sea, los dineros son públicos y de los dineros uno tiene que rendir cuenta. Yo, por ejemplo, planteé que en esta cumbre de Baure uno de los puntos sea que rindan cuenta las autoridades los dineros que han recibido para carretera y cómo lo han gastado. Es decir, un punto importante dentro de la cumbre, y lo dije públicamente, lo dije a los medios de comunicación. Pues yo me sentiría feliz de que me convoquen a rendir mis cuentas de lo que yo manejo, porque es la manera de transparentar tu gestión. Pues, y si hay algo malo, hay sanciones, ¿no? O sea, sabemos que hay sanciones y las sanciones son muy duras. La ley Marcelo Quiroga Santa Cruz es muy dura en el tema de la corrupción. Entonces, nosotros lo que hacemos es aplicar la ley, y es lo que es, para eso está el trabajo, mejor es no dedicarse a otra cosa y no fiscalizar, ¿no? Yo he fiscalizado creo que con otro asambleísta
la parte de ahí de Mojos, hemos fiscalizado, soy el asambleísta que más ha hecho fiscalización, inclusive hemos llegado a situaciones muy delicadas, ¿no? Ya, porque en esto tiene que acompañarnos la prensa tiene que ir cuando se llama a una autoridad al pleno para que explique qué ha hecho con los recursos que manejó, dónde lo invirtió, qué gastó, y además, nosotros los asambleístas nos falta, ¿cuál es la debilidad? Digamos, si es un tema de carretera, no hay el ingeniero civil que conoce de carretera, entonces tenemos que tener un equipo porque no sabemos cuánto se tiene que poner de tierra, de compacto, de ripio y todas esas cosas. Si es un tema de salud, también necesitamos un experto en salud. Entonces, se ha formado una comisión de fiscalización en la Asamblea, donde se han fiscalizado las 8 provincias. El informe que se va a elevar al Pleno de la Asamblea de ITENE se va a terminar en estos días. Hemos hecho fiscalizaciones en ITENE, tanto a la subgobernación de ITENE, al corregimiento de Magdalena, al corregimiento del municipio de Huacaraje, al corregimiento del municipio de Baures, y a los proyectos concurrentes con las alcaldías, porque lamentablemente no podemos fiscalizar a las alcaldías porque ellos tienen su propio consejo de concejales, que son los que tendrían que fiscalizar al alcalde. Pero si hay un proyecto concurrente entre la gobernación o el corregimiento o la subgobernación, pues la asamblea interviene en la fiscalización, y eso es lo que se ha hecho, ¿no? ¿Qué trabajo realiza la Comisión de Relaciones Internacionales, Autonomía, Descentralización y Seguimiento de Asuntos Limítrofes? ¿Qué se ha logrado con esta cartera? Bueno, la comisión fue una lucha, esto le cuento por querido Juanito, porque en principio, no sé, la Asamblea era reacia a crear esta comisión de relaciones internacionales, pero fue una lucha donde demostramos con visitas al Brasil que teníamos que formalizar nuestra relación, especialmente con Rondônia, que es nuestro estado limítrofe de 3 provincias, no me refiero a ITENE, Mamoré y Bacadíes. Pero logramos convencer, fue otra propuesta mía, la tengo que decir porque fue una propuesta mía, la trabajamos la ley, sí, con todos los asambleístas, y al final se aprobó la ley de relaciones internacionales. En el tema de relaciones internacionales, las relaciones prácticamente estaban cero con Rondônia, porque esto es entre estados. El estado de Rondônia, como es estado federal, con la Asamblea Legislativa, que es autónoma, entonces podíamos hacer un convenio. Lo que se ha logrado es formalizar la relación con Rondônia, que eso es una gran cosa, porque antes era una relación informal, no había un convenio, se ha formalizado el convenio de hermandad entre Rondônia y Brasil, se han definido puntos de cooperación, por ejemplo, lo que se está hablando tanto ahora del agronegocio, lo que se está hablando de las exportaciones a través de Portobelo. En lo que se refiere concretamente al ITENE, pues nosotros nos han ofrecido barcaza para sacar algunos productos, la almendra, sacarlo por el Portobelo, también no estar monopolizado por una o dos empresas, sino tener que el castañero tenga varias opciones, que el chocolatero tenga varias opciones de mercado. Entonces, yo pienso que lo más importante que ha habido, por lo menos hace 2 años, fue la creación de la Comisión de Relaciones Internacionales, no solamente con Brasil, sino con otros países. Por ejemplo, estamos empezando a trabajar con los países escandinavos, que están muy interesados en nosotros, para que nos enseñen su experiencia en temas de fiscalización, porque sabemos que son los países con menos corrupción del mundo, inclusive Finlandia tiene 0 corrupción. Entonces, así avanzar, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer la comisión, obviamente en coordinación con la autonomía, porque no tenemos, o con la Cancillería, perdón, porque no tenemos autonomía plena. Entonces, pero lo estamos haciendo, tenemos muy buena coordinación con la Cancillería. Y en los otros temas es muy importante lo que hablábamos, en el tema del límite, se ha avanzado en el tema del límite, convocando a las autoridades para que la administración donde están los límites afectados, como el caso de Piso Firme, pasen de Santa Cruz al departamento de Urbina.